La Academia de Estudios Masónicos de la Gran Logia de la República Dominicana de Antiguos, Libres y Aceptados Masones presenta al pasado Gran Maestro Felipe de Castro, quien nos habla sobre formación masónica y ciudadanía en el programa de TV, Periodismo y Sociedad, transmitido por el canal Cinevisión el día 11 de junio de 2026. Bueno, gracias por continuar con nosotros en su espacio Periodismo y Sociedad. Con nosotros, como anunciamos, al pasado gran maestro de la Gran Logia de la República Dominicana de Antiguos, Libres y Aceptados Masones. Y estábamos hablando de las monedas que se pagan en la Corte Celestial. ¿Con cuál moneda se paga, don Felipe? Definitivamente tiene que ser con ética y tiene que ser con virtudes. No puede pagarse con otra cosa porque no hay nada material ahí, todo tiene que ser a nivel espiritual. Y claro, la ética y la virtud es parte de lo espiritual. Y eso es lo que persigue la masonería formalmente, desde sus inicios. Ha perseguido la creación de un ser humano, principalmente de un ciudadano, más que nada. Porque la masonería es de las organizaciones que yo he participado en mi vida, he participado en muchos tipos de organizaciones, pero la masonería es la única que me une lo material y lo espiritual, y no contradice una y otra. Considera que lo material es necesario y considera que lo espiritual es necesario. No descarta una con la otra. Otros tipos de organizaciones pues la ponen en diferentes niveles, lo espiritual arriba, lo material abajo. Hay una de ellas que descarta todo lo material, lo considera demoníaco o satánico, como quieran llamarlo. Pero la masonería no. La masonería te dice que si tú quieres ser un ser espiritual, tú primero tienes que ser un hombre correcto, ético, moral. Entonces, primero tú tienes que desarrollarte como un verdadero ser humano, un ser humano superior, y entonces aspirar a ser un ser espiritual. Por ahí la cosa. Entonces, es interesante el concepto, muy soterrado, porque no es que es una cuestión que se dice a viva voz en la masonería, es algo que uno tiene que escarbar y descubrirlo. Porque la masonería está hecha para investigar y para aprender. Por eso la masonería hace tanto hincapié en la educación de sus propios miembros, porque lo que quiere realmente es que ese personaje que entra a la masonería, que toca las puertas en el templo masónico, ese personaje se descubra a sí mismo y descubra quién es. Primero que se descubra como un ser humano, primero que se descubra como un ser moral, primero que se descubra como un ser virtuoso, para entonces descubrirse como un ser espiritual. Pero primero tiene que darse la ética. Por eso hace tanto hincapié en la moral, tanto hincapié en la investigación. Y termina ese ser humano en un libre pensador. Y los libres pensadores son peligrosos. A nadie le gusta un libre pensador cerca, porque no es un borrego, no es una oveja, no es un seguidor, es un individuo que se sigue a sí mismo, pero se sigue a sí mismo bajo una base de reglas éticas y reglas morales. Y tiene su propia disciplina, no necesita que nadie lo discipline. Es autosuficiente, autoconsciente. Y eso es el que logra conseguir la autoconciencia, está logrando ser un ser humano superior. Usted me está dibujando ahí a Juan Pablo Duarte. Yo estoy dibujando muchos prohombres que por eso tenemos los héroes. Y él es uno de esos héroes dominicanos importantísimos que desgraciadamente no he seguido. Y no he seguido porque quienes crearon y forjaron la imagen de Duarte, la forjaron como algo ilusorio, inconcebible de conseguir. Como esa frase que inventó Balaguer del Cristo de la Libertad. Imagínate, cuando tú me lo pones a ese nivel allá arribota, nadie puede seguir una cosa que está allá arriba tan lejos. Tú tienes que seguir un ser humano de hueso. Hay que bajarlo de las estatuas y ponerlo a caminar con la gente. Es que
tenemos que reconocer que era un ser humano. Y tenemos que reconocer que ese ser humano hizo su trabajo. Él era masón, con ¿no? su Él deber. fue masón. Sí, Duarte es masón, como fueron muchos de ellos masones, porque la masonería en el siglo XIX era la organización que podía formar. Fíjate lo que sucede. La masonería comienza en el siglo XVIII con el concepto de que hay que crear un ciudadano. Ese concepto no existía en el siglo XVIII. En el siglo XVIII no existía el concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano nace con la masonería en el hecho de que nosotros tenemos que cambiar la nación. Tenemos que cambiar del sistema feudal a un sistema capitalista. Y tenemos que cambiar del sistema monárquico a un sistema republicano. Entonces, ¿quiénes son los que conforman una república? Son los ciudadanos. Entonces aquí viene el por qué la masonería usa las tres palabras frases o las tres frases que la distinguen, que es libertad, igualdad y fraternidad. Es que primero, para tú ser un ciudadano, tú tienes que ser libre. Y hay varios tipos de libertad. La masonería dice, no, espérate, que tú tienes que ser libre de tu propia ignorancia. Por lo tanto, por eso las enseñanzas en los grados masónicos son precisamente para eliminar esa ignorancia. Pero también le dice, pero tú tienes que investigar, tú no tienes que creer todo lo que te dice el otro hermano masón. Tú tienes que construir ese masón, pero tú tienes que construirlo tú. No es que alguien va a venir y te va a dar va a venir un hada madrina y te va a dar con una varita en la cabeza y ya tú eres un iniciado. Diríamos que ese masón es una especie de, usted lo ha descrito como una especie de superhombre. Una especie de una realidad del ser humano, una realidad que tenemos que llegar. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día en nuestra sociedad? De la corrupción. Hoy día lo que tenemos es un problema de una gran ignorancia. Realmente tenemos una gran ignorancia. Tenemos una nación, desgraciadamente, que gran parte de su población es muy ignorante. Entonces, ¿qué sucede con el ignorante? El ignorante es una persona que lo pueden manipular. Y hay grupos que son manipuladores por excelencia. Por ejemplo, ahora mismo en el Internet, es la fórmula de manipulación más grande que tú te encuentras. Tú te encuentras unos fake news famosos, noticias falsas y toda una serie de cosas falsas. Y la gente lo sigue. ¿Por qué lo sigue? Porque no tiene esa capacidad de autoconciencia. No tiene esa capacidad de pensar por sí mismo, sino que está esperando que otro piense por él. Por eso es peligrosa la masonería, porque la masonería le dice al masón, mira, deja de ser una oveja, tú no eres oveja, eres un ser humano. Por esa peligrosidad que usted describe de la masonería, en algún momento, en esa dictadura que hemos tenido, los masones han sido perseguidos en el país. En el país formalmente no. Este país por lo menos se ha librado de eso, pero sí conocemos de otros países que, por ejemplo, las logias no podían poner un letrero de que ahí había una logia de masones. Eso era totalmente secreto, el lugar de la masonería. Conozco de países que tenían ese problema. Aquí, en cierta manera, lo que se ha hecho con el masón a veces, y no muchas veces, es discriminarlo un poco. En los empleos lo podrían discriminar una persona si tú te declaras un francmasón. Podrían entonces decir, no vamos a subir a este individuo porque este individuo piensa y los gente que piensan son peligrosos. Nosotros necesitamos gente que no piense, que sean simplemente obedientes a todo. Y no es que el masón sea un rebelde, porque el masón no anda buscando la rebeldía ni anda buscando una revolución, a pesar de que hubo guerras en el siglo XIX de independencia, pero ya eso es otra cosa, y eso es otra historia. Pero fíjate que una historia interesante de la masonería sucedió entre Argentina y Chile, con O'Higgins y el San Martín. San Martín. Y San Martín. Crearon algo, ellos tomaron de la masonería concepto y crearon una cosa que se llamó Logia Lautaro. ¿Quién es Lautaro? Lautaro es un cacique
suramericano que se rebeló contra el dominio español o contra la colonia, tuvo cierto éxito hasta que finalmente lo mataron. ¿Qué es lo que nos sucedió a nosotros con nuestro cacique aquí, Enriquillo. Guarocuya? Guarocuya. Es que a mí no me gusta usar el nombre de Enriquillo. Okay. Yo estoy en contra de su... El la nombre casa. de él era Guarocuya, ese es su nombre taíno. Cuando él fue a la montaña, no fue Enriquillo el que fue a la montaña, fue Guarocuya. Se rebeló, porque finalmente lo decepcionaron y lo engañaron. Y a la esposa la vejaron. La misma gente que él consideraban que eran sus maestros. Entonces, aquí tuvimos ese mismo ejemplo, pero allá en Sudamérica se creó ese tipo de logia, era una logia conspirativa, que usaban la metodología masónica de secreto, no levantaban actas, nunca se levantó un acta. En la masonería no se levanta acta. En la masonería sí, formalmente. Actual. Pero ese tipo de logia, Lautaro, nunca levantó acta, eran juramentos, y juramentos terribles, porque eran juramentos de que en la cual la persona se comprometía a que si traicionaba el grupo lo mataban. Yo no sé si lograron hacerlo, Porque pero ese era su compromiso. eran logias conspirativas que luchaban por la independencia de los países, las logias de Lautaro. Aquí en este país, Duarte hizo lo mismo. Pero háblenos de eso después en una pausa comercial. Vamos a una pausa para que nos explique bien lo de Duarte, lo de la Trinitarios, lo de la filantrópica, que tiene que ver con esa formación ciudadana, Exacto. que es el tema que queremos centrar. Vámonos a una pausa y regresamos con el maestro Felipe de Castro. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio. En el segmento anterior hablábamos sobre la Sociedad Secreta de la Trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte y su ligazón con el proyecto de la masonería con nuestro invitado. Y ese tema lo vamos a seguir desarrollando. Duarte era masón y los integrantes de la Sociedad de la Trinitaria. Duarte era masón, parte de los integrantes pertenecían a la masonería, otra parte no pertenecía porque no tenía la edad, eran niños, acuérdate. El que tenía más edad era 27 años, era Juan Pablo Duarte, era el que tenía más edad. Después habían ahí habían personas de 14 y 15 años. Oh. En ese grupo, en los 9 famosos trinitarios. Pero fíjate por qué la logia trinitaria, o sea, la Sociedad Secreta Trinitaria se considera una logia Lautaro, porque tenía símbolos masónicos. Tenía el mismo método, no se levantaba un acta, no se escribió, o sea, nunca hay nada escrito, inclusive el juramento trinitario no se escribió, sino mucho tiempo después. La memoria de uno de los trinitarios fue que trajo a la memoria y se escribió después de hecha la independencia, pero al principio era de memoria. Y además utilizaba un lenguaje, una escritura, ahora se me olvidó, una escritura secreta, pero tiene un nombre técnico, que tampoco se escribía en el castellano, sino a base de fórmulas, para que pudieran por esa fórmula poder descifrar los mensajes. Y fíjate que eran todos de 3. Y era un sistema muy interesante, porque si agarraban a uno preso, nomás podía delatar a 2. Porque era todo lo que conocía, los 2 de abajo. Y tenían su símbolo, tenían su propia flor, una flor que los distinguía a ellos, y tenían su forma de reconocerse públicamente, que los masones tienen forma de reconocerse en su forma de saludar, tenían también ese tipo de cosas. Entonces es interesante que era una logia Lautaro, y me imagino que Duarte tenía que haberlo hecho conscientemente, porque en su viaje a Europa, él conoció no tanto el movimiento español, sino también el de Inglaterra. Conoció ese movimiento que comienza en Inglaterra con San Martín, O'Higgins y todos esos jóvenes. En Inglaterra que comienza ese movimiento, porque Inglaterra estuvo muy interesada en la independencia, precisamente porque era enemiga de España.
y había que estar en contra del imperio. Entonces Inglaterra ayudó mucho a ese tipo de jóvenes. Eso sucedió mucho en Venezuela también con Sí, con Bolívar, Francisco de Miranda. y con Miranda. O sea, ese movimiento caminaba por ahí. Entonces Duarte sí tenía eso. Ahora, el juramento es un juramento que es interesantísimo si uno lo descifra, porque tiene dentro de sus propias palabras sus símbolos. O sea, lo que sucede es lo siguiente, que las personas conocen una frase, pero a la frase siempre hay que profundizarla y hay que penetrar en ella. Yo siempre digo, la analogía que yo hago es que tú andas en un bote y nada más conoces del océano porque tú estás encima del océano, lo que tú puedes ver desde el bote. No es lo mismo que si tú te tiras y buceas, tú vas a conocer verdaderamente el océano, pero desde arriba tú no conoces el océano, tú vas a conocer el agua, las olas, etcétera, ciertas cosas. Entonces vas a conocer la apariencia. Pero realmente lo interesante de todo esto, con todos estos movimientos, es el tipo de educación de la masonería. Y entonces la masonería siempre ha estado interesada en educar, y lo hace por parte, por los diferentes grados. Cada grado tiene sus diferentes niveles de educación, porque es necesario crear ese hombre que lo preparan simple y llanamente para que pueda ser un ente de cambio en su sociedad. Y no necesariamente tú tienes que ser un gran dirigente político ni nada de eso. Tú comienzas tus principales cambios, los comienzas a hacer en tu hogar, con los que están alrededor tuyo, entre tus amistades, en el medio ambiente en que tú te mueves. Eso es lo que aspira a la masonería. Por eso se dan todas esas cosas que se dieron en el siglo XIX y todavía se siguen dando en el siglo XXI. Y la filantrópica, fue una expresión... La sociedad filantrópica comienza también porque fíjate que Duarte utiliza la instrucción en lo que se llaman las obras de teatro, y a través de las obras de teatro va creando una conciencia de libertad y de independencia en el público que lo está viendo. Él escogían obras de teatro que tenían que ver con eso, a pesar de que sentado ahí viendo las obras de teatro estaban los hombres, los militares haitianos, pero él trabajaba a través de eso. Fíjate que en la logia que él pertenecía era una logia compuesta de haitianos y dominicanos. Porque en Haití la masonería entra a la isla Hispaniola. La masonería entra por Haití en el 1760 y algo. ¿Son los haitianos quienes la traen acá? No, la traen los franceses. Los franceses. Cuando la isla fue cedida a Francia. el Tratado de Basilea. Sí, en el 1805 es que realmente entra masonería formalmente al este de la isla. Y se crean dos logias en esa época. Después, cuando sucede la independencia de Núñez de Cáceres, que es un masón también. Oh. Pero Núñez de Cáceres cometió el error de no hacer una independencia con su pueblo. Él creó una independencia a base de una cosa, de un escritorio. Y realmente no caló. Por eso ese movimiento se cayó. ¿Y hoy cómo está la masonería en el país? La masonería seguimos siendo... No somos una cantidad numerosa porque la masonería no persigue tener una masa de Pero ¿y cómo van a influir en el pueblo? Cada ser humano debe de influir en su medio ambiente donde él camina. Eso no, perdone usted, eso no lo va a explicar con detalle y nos va a explicar también que el domingo pasado hubo una gran asamblea donde se instituyó la Academia de Estudios Masónicos que tiene que ver con todo lo que usted nos está hablando. Pero vámonos a una pausa. Y nos habla de la masonería en la actualidad y de la academia. Continuamos con nuestro invitado, el pasado gran maestro de la Gran Logia de la República Dominicana, de la Masonería Dominicana, Felipe de Castro, que nos está llevando por un sendero bien interesante desde el punto de vista de la relación de la masonería, tanto actual como histórica, con el concepto de ciudadanía.
que es tan importante. Sí, estamos en eso y estábamos en la educación. Estábamos en la preparación de por qué la masonería se hace tanto hincapié en la educación. Y todavía nosotros seguimos, a pesar de que siempre se ha dado instrucción y todo eso. En este domingo pasado se creó una organización de la masonería precisamente para eso, para la educación, para darle una mayor formación al masón y crear un tipo de escuela que esa persona pueda entonces lograr desarrollarse mejor. Porque siempre estamos muy preocupados en el desarrollo de ese ser humano. Nunca estamos satisfechos. Siempre tenemos una insatisfacción porque debería estar más desarrollado y siempre estamos exigiendo más y más. Y por eso se crea esa organización. Pero una academia, una escuela no choca contra ese concepto de libre pensamiento. No, para nada, porque todo este tipo de escuelas no están hechos como si fueran el concepto de la escuelita, en el cual tú tienes un profesor con una vara y una regla, y el que no se sabe la lección y no se la sabe le da 3 reglazos y todo eso. No, el concepto que se tiene en la masonería es que desarrollar un individuo que pueda pensar por sí mismo. Lo que se le dan son las herramientas, se le dicen cómo. Se le hace una serie de cuestionamientos, se le hace una serie de pequeñas pruebas, pero en el fondo lo que queremos nosotros es que él investigue, es desarrollar la capacidad de investigación, desarrollar la capacidad, porque él internamente, o sea, nosotros creemos formalmente que internamente el ser humano tiene todas las respuestas. Porque es que el símbolo que usamos nosotros del templo y el gran arquitecto del universo, en el fondo es que cada uno de nosotros, o cada miembro, cada ser humano, no cada miembro de la masonería, no, cada ser humano, es un pequeño templo donde vive una divinidad. Lo que pasa es que esa divinidad parece que le ponemos tanto tabique y le ponemos tantas paredes, que finalmente la divinidad como que no se encuentra por el materialismo craso que vivimos. Y a veces también los deseos, creemos que satisfacer los deseos es más importante que la satisfacción espiritual. Y entonces la masonería te dice, no, mira, ese famoso templo que tú vas a construir no es un templo físico, es un templo interno. Entonces ahí viene esa preocupación constante por educar, esa preocupación constante porque el masón se forme, pero que también tiene él que formarse. Tú no haces nada con darle 500 charlas y darle curso de esto y curso de aquello si esa persona no lo interioriza. Tiene que interiorizar. Entonces nosotros tenemos un sistema que es para interiorizar, o sea, muy socrático. Es tipo mayéutica. Mayéutica. Es un conocerse a sí mismo. Sí. Pasa primero por eso. Es lo que entiendo. Sí. Y es importantísimo porque si tú no te conoces a ti mismo, tú no sabes quién eres ni sabes para dónde vas. Esa es la realidad. Mire, don Felipe, ¿cuáles son los grados que hay dentro de la masonería? Vamos a suponer un ciudadano comienza a acercarse a la masonería y llega, el primer escalón es el segundo el cuarto ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo son los grados dentro de la masonería? Ya que usted habla de una academia, ¿no? Sí. Yo me imagino que en la academia le darán su título a la gente. Sí. Bueno. De gran masón. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Nosotros tenemos y usamos nombres simbólicos. Porque la masonería se extrae de los gremios de obreros que creaban templos y creaban catedrales y creaban castillos y todo eso. Y tomamos de esa disciplina
y se crea utilizando la misma metodología. Por eso nos llamamos masones, o sea, nos llamamos obreros, porque utilizamos todas las herramientas del obrero. Entonces, ¿qué sucede? Tú comienzas como un aprendiz obrero. Ese es el primer grado. El segundo grado le llamamos compañero, pero en el fondo es un grado intermedio entre aprendiz y maestro. Finalmente, lo que tú tienes que llegar a ser un maestro, pero tiene una doble connotación. Tú comienzas como aprendiz, pero ¿qué es lo primero que te dice la masonería? Bueno, tú debes de conocerte a ti mismo, tú debes de entonces ver si tú te perfeccionas a ti mismo, tú te labras tu propia... Tú tienes que verte a ti, entonces la masonería, tú tienes que verte a ti como si tú fueras una piedra bruta, una piedra sin forma, y que tú mismo tienes las herramientas para formar una piedra perfecta. ¿Por qué la masonería tiene ese símbolo? Porque cuando se construían templos en la antigüedad, se construían a base de bloques de piedra. Y esos bloques de piedra tenían que estar bien pulidas para que una encajaran encima de la otra y no se cayera el templo. Entonces, utilizando ese mismo símbolo, nos dicen, tú tienes que pulirte a ti mismo. Entonces, ahí es que viene el conócete a ti mismo. Ahí es que viene esa autoeducación. Después de eso, que la masonería le dice lo interno, entonces le dice, ahora tú tienes que conocer lo externo. Entonces, en el segundo grado, te empiezan a hablar de matemática, te empiezan a hablar de retórica, te empiezan a hablar... Tú tienes ahora que conocer hacia afuera, tú tienes que aprender de afuera. Entonces, finalmente, cuando tú llegas maestro, ¿tú crees que te van a llevar más allá? No, te dicen, vuelven otra vez y dicen, no, ahora que tú conoces lo interior y conoces lo exterior, ahora es que realmente tú te vas a crear a ti mismo, tú vas a ser un maestro de ti, porque tú vas a ser tu gran obra, tú vas a ser el maestro de tu obra, de tu templo. Por eso usamos el símbolo del templo. Más o menos el tiempo que media entre cuando una persona ingresa como aprendiz, como usted le señala, hasta convertirse en gran maestro, ¿qué tiempo puede mediar? ¿Eso depende de la persona o hay algo establecido? Siempre va a depender de la persona. Siempre va a depender de la persona. Inclusive hasta los mismos grados, porque son 3 grados básicos. Después de eso vienen los ritos, y los ritos tienen muchísimos grados hasta que llega. Hay uno de ellos, el rito escocés antiguo aceptado, del cual yo pertenezco también a ese rito, que llega al grado 33. Hay otro rito que llega hasta el grado 95. Hay otro rito que llega hasta el grado 18. O sea, los grados son, vamos a decir, una enseñanza sobre los mismos 3 grados. Porque finalmente, cuando tú llegas y estudias a profundidad la masonería, te encuentras que esos primeros 3 grados son todo. Lo único que tú haces es estudiar más. Pero el tiempo va a ser siempre dependiendo de la persona. Llegar a ser gran maestro no significa que tú hayas logrado unos grados especiales ni nada de eso. Eso es más bien una situación política dentro de la masonería. Tú llevas un programa de trabajo y si los maestros están de acuerdo con él, te eligen. Es que yo he escuchado que la masonería funciona como una república. Sí. Que tiene un poder ejecutivo, Sí. legislativo, que las logias son independientes, una logia de otra. Explíquenos brevemente. Es un estado confederado. En los 2 minutos que nos quedan. Es una federación, la cual la gran logia, el gobierno federal, pero cada logia es como si fuera un gobierno independiente. Ubícate el estado de Estados Unidos y México, utilizan la misma simbología porque fueron masones que armaron ese muñeco. Cada estado dentro de Estados Unidos es independiente y autónomo. Eso sucede con las logias. Las logias son un pequeño estado que tiene su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 poderes del estado lo tiene ahí dentro de su misma logia. Pero ¿qué sucede? Que la gran logia también tiene sus 3 poderes del estado. El gran maestro viene siendo como el presidente de la nación. El venerable maestro de una logia es el presidente de esa logia. Es lo equivalente. Ahora, ese presidente tiene un consejo de estado, que es el gran consejo, porque nosotros utilizamos palabras decimonónicas. Tiene un consejo de estado que es su gran consejo.
Pero la asamblea que hace la Gran Logia son todos los representantes de todos los estados, o sea, de todas las logias. Son las logias las que conforman el poder legislativo de una Entonces la educación pasa es por esas logias. pasa por las logias obligatoriamente. Quizás es más intenso en una logia que en otra. Para dar Pero una son explicación. las logias las responsables de la educación. Okay. Lo que hace la Gran Logia es hacerlo Las líneas gruesas. La línea gruesa, que es lo que hizo ahora, que conformó ese centro de estudio. Pero son las logias las encargadas de llevarlo a cabo. Bueno, el dictador aquí, el gran maestro es Braudillo, Bueno. que nos está diciendo que nos vamos. Hemos tenido hoy una real charla sobre virtud, espiritualidad y la posibilidad de que en este plano existencial sí se pueden hacer cosas en función de la humanidad. Muchas gracias, pasado gran maestro Felipe de Castro, y ustedes nos vemos mañana en ¿qué? Sociedad y Seguridad Social. Con Isabel Acevedo. Isabel Acevedo.